Bien, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro dedicado a reflexionar sobre la catequesis Tradende. Un gusto platicar con todos ustedes. Mi nombre es Emanuel Barrientos y estamos siguiendo el esquema que nos presenta esta exhortación apostólica dada a la Iglesia por el Papa San Juan Pablo II. Hoy vamos a hablar del tercer capítulo de la catequesis Tradende, que se llama La catequesis en la actividad pastoral y misionera de la Iglesia. Nos ha quedado muy claro ya que la catequesis es parte fundamental de la vida de la Iglesia, sino tal vez que sea el mismo centro de una actividad misionera bien entendida de la Iglesia. Pero también nosotros debemos reflexionar seriamente en qué significa la palabra catequesis, y aunque el mismo texto afirma en la exhortación apostólica que no es el momento para hacer un análisis exhaustivo de lo que significa la palabra catequesis, el Papa Juan Pablo II logra hacer una especie de redacción de lo que significaría la palabra catequesis, diciéndonos: globalmente se puede considerar aquí catequesis en cuanto que educación de la fe de los niños, los jóvenes y los adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Entonces, de esta afirmación nosotros podemos decir ya algunas cosas. En primer lugar, que la catequesis no es solo para los niños que van a participar de la primera comunión o que se van a confesar por primera vez. No es solo para los chiquillos que van a hacer la confirma, y no es solo para recibir un sacramento, sino que es para iniciarnos en la vida cristiana, y que además esta formación la hace el catequista de modo orgánico, es decir, que tiene una estructura, que tiene un desarrollo, que no es así como me voy a inventar unos temas y se los voy a ir a dar a los niños, porque entonces se perdería el sentido y el fruto de la catequesis. La catequesis es, por tanto, tiene una labor que podríamos indicar aquí. Es una labor de transmitir un querigma, es decir, una primera buena noticia. Y el contenido fundamental de esta primera buena noticia es la vida misma de Jesús resucitado. Por tanto, podríamos afirmar como finalidad de la catequesis, según el mismo autor de la exhortación apostólica, que la catequesis no consiste únicamente en desarrollar con la ayuda de Dios una fe inicial, en promover en plenitud y alimentar diariamente la vida cristiana de los fieles de todas las edades. Se trata, en efecto, de hacer crecer a nivel de conocimiento y de vida el germen sembrado por el Espíritu en el primer anuncio y transmitido eficazmente a través del Espíritu Santo, a través del bautizo por el Espíritu Santo. Entonces, vemos cómo la catequesis no se desliga del primer anuncio, sino que lo robustece, hace que tenga un mayor contenido, le ayuda. Es la finalidad de la catequesis. Nuevamente, la finalidad de la catequesis no consiste únicamente en desarrollar con la ayuda de Dios una fe inicial, sino en promover en plenitud y alimentar diariamente la vida cristiana de los fieles de todas las edades, haciendo crecer a nivel de conocimiento y de vida, porque no solamente es, bueno, yo voy a sentarme a decirle un par de cositas a estos chicos o un par de cositas a estas personas para que sepan algo más de la iglesia y de la vida de la fe, etcétera, etcétera, sino que además esto tiene que bajar para que la persona viva de una manera diferente. ¿Y qué es lo que van a hacer crecer? Pues el germen de la fe que había sido sembrado por el Espíritu Santo con el primer anuncio, ¿verdad? El kerygma que llamamos, y que se desarrolla eficazmente a través del bautizo, de la gracia del bautizo. Por eso es que es necesario que la catequesis sea sistemática, es decir, que tenga una estructura, que esté bien planteada. Esto nosotros aquí en Costa Rica lo vemos, gracias a Dios, porque nosotros tenemos una catequesis que está bien estructurada, que debe compartir las siguientes características de la enseñanza. En primer lugar, una enseñanza sistemática, no improvisada,
siguiendo un programa que le permita llegar al fin del proceso. Una enseñanza elemental que no pretenda abortar todas las cuestiones dispuestas ni transformarse en una investigación teológica. Debe ser una especie de papilla, algo que pueda ser digerible por aquellos que están madurando en la fe, ¿verdad? Como a niños de pecho se les da la leche materna y no se les puede dar la carne, diría San Pablo. Una enseñanza, no obstante, completa, bastante completa, ¿verdad? Que no se detenga solo en el primer anuncio cristiano, el cual tenemos en el querigma, sino que haga profundizar en la fe. Y lo último es que debe ser una iniciación cristiana integral, abierta a todas las esferas de la vida cristiana. La catequesis debe llevarnos no solo a una ortopraxis, es decir, a una vida según Jesús de Nazaret, sino a una ortodoxia, es decir, mantenernos fieles a las enseñanzas de Jesús. Esto es lo más importante que nosotros tenemos que decir. No se vale tener una vida y creer otra cosa, sino que la vida y la fe deben ir de la mano. Además sabemos que la catequesis y los sacramentos son dos cosas connaturales, pero la catequesis no se agota solo en los sacramentos o en la vida sacramental, sino que los sacramentos son parte del desarrollo de la vida del cristiano. Es decir, esto a mí me gusta mucho decirlo y lo digo así. Los sacramentos dentro de la vida del cristiano se dan como parte del proceso de madurez de la vida cristiana. Es decir, son jalones que van indicando que ya yo he avanzado durante un trecho en la vida, en la comprensión de Jesús y quiero seguirle más profundamente. Y por eso asumo estos sacramentos. Así me libero de darles de que sea un mero ritualismo vacío, sino que se funda en el conocimiento serio del significado de los sacramentos, que es lo que quiere transmitir la catequesis, ¿verdad? Dejan de ser nada más un cumplir por cumplir, sino que yo comprendo lo que significa el sacramento y quiero vivirlo. Finalmente, la catequesis tiene una íntima unión con la acción responsable de la vida de la Iglesia y de los cristianos en el mundo. Lo que hemos estado diciendo de a continuo. No se puede vivir de una manera y creer en otra cosa. O sea, hay que vivir de una manera tal que se pueda transmitir vitalmente el anuncio del Evangelio de Jesús. Por eso la catequesis sirve para madurar y dar fuerza a la fe. Y no simplemente adquirir ciertos certificados, ¿verdad? Que es a lo que la gente termina reduciendo la catequesis. Bien, este es el contenido del tercer encuentro de la catequesis Tradende. Fíjense que aquí lo fundamental es que la catequesis, si bien es cierto, está unida a la práctica de la misión evangelizadora de la Iglesia, no reduce su ámbito de acción a la transmisión del querigma, sino que lo que quiere ella, la catequesis fundamentalmente, es hacer que la persona profundice en la verdad, en las verdades de la fe que le ha sido transmitido por la experiencia personal de Jesús, a quien he conocido y a quien he querido seguirle, y que hace que nazca en mí el germen de la fe madurado concedido, dado a la persona en el sacramento del bautizo. Entonces, la catequesis lo que hace es que la persona se vaya introduciendo cada vez más de una manera seria y madura dentro de la experiencia de fe que viene del resucitado, que viene de una comunidad vital. Esta sería la experiencia de la catequesis dedicada a la catequesis Tradende de este martes. Que San Felipe Neri, cuya reliquia tenemos acá a los pies de nuestra buena Madre, María Madre de los Pobres, nos bendiga, nos enseña a ser buenos catequistas. Él que era un catequista por excelencia, un buen catequista, nos enseña a ser a nosotros buenos catequistas que sepamos transmitir la experiencia de Jesús con alegría
a todas las personas. Que tengan un bonito martes, que Dios los bendiga y les guarde y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.